Estamos de nuevo en un nuevo bloque, en una nueva entrevista acá en Clandestinos. Vamos a recibir, a entrevistar a un creador de contenidos mapuche, puntualmente alguien que hoy está residiendo en Europa. Estoy hablando de Minche. Minche, que es quien está detrás del canal Escupamos la Historia. Escupamos la Historia es un canal que habla sobre anarquismo, sobre la historia mapuche, sobre la historia de los pueblos australes extracontinentales, más precisamente de los que residieron en lo que es la isla grande de Tierra del Fuego, que comparten este territorio entre Argentina y Chile, y además de otras luchas obreras, desde una mirada crítica e irreverente, hace un análisis de sucesos históricos que tienen que ver con esas cosas que en la escuela o en algunos estamentos del Estado no nos cuentan. La historia que no escribieron los que ganaron, entre comillas, en todo lo que fue la historia en nuestro territorio, en nuestro continente. Estoy hablando de Minche, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Minche? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Juan? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, perfecto. Maravilloso, maravilloso. Y muy buena introducción, por Ujú. cierto. Y muy bien investigado. Exactamente. Vos sabés que yo llegué a vos a través de la búsqueda de un video. Estaba buscando videos que hablaran, por ejemplo, de anarquismo, ¿no? Quisiera arrancar por ahí. Sos una persona mapuche, anarquista, y en general nos pasa a quienes somos anarquistas que no, la mirada sobre el anarquismo es una mirada bastante sesgada y obviamente también con una búsqueda de confundir a la población sobre lo que es puntualmente el anarquismo. La mirada tuya en tu canal, en el contenido que haces, ¿a qué apunta? Bueno, la verdad es que hay diversas miradas de distintos puntos de vista respecto del anarquismo. Y yo creo que eso es justamente algo que hace que sea una idea tan nutritiva, ¿no? O sea, está llena de cosas que entregar porque esa multiplicidad de formas que tiene es justamente lo que la enriquece. ¿Mm? Es Claro. decir, no se basa solamente en una idea cerrada, sino que apunta a diversas luchas y estas diversas luchas han avanzado conforme pasa el tiempo. Es decir, parte el anarquismo, ¿no? Como más allá de la Primera Internacional y Ujú, todo lo demás, y muy ligado al mundo obrero, ujú, pero en muchos otros territorios este anarquismo, ya acompañado de la contracultura de los años 70 y 80, va también tomando otras luchas sociales, en el caso latinoamericano, por ejemplo, arraigado justamente a luchas indígenas contra el extractivismo, en otros territorios el anarquismo también está muy ligado, por ejemplo, a movimientos ecologistas o a movimientos de, bueno, el mismo feminismo, por ejemplo, ujú. el anarcofeminismo como tal, y así sucesivamente. La verdad es que eh, una de las cosas que tiene en particular es que va sumando esas ideas y las va anexando a lo que es el anarquismo por una idea de libertad. Así es. ¿Sabes qué? Entre otras cuestiones, además de abordar distintos temas en tu canal, lo que he visto es que tiene una calidad audiovisual bastante interesante. Todo lo que tiene que ver con el armado, con la preparación, con la edición, con todo lo que es la puesta a punto para que después el material sea publicado. ¿Es algo que estrictamente lo trabajás vos? ¿Tenés alguna formación en lo que tiene que ver con lo audiovisual? De hecho, es muy gracioso porque mucha gente piensa que somos un equipo de mucha gente detrás del canal y en realidad lo cierto es que soy una persona demasiado ansiosa y me gusta mucho hacer las cosas, entonces al final lo trabajo yo solo. A veces he contado ayuda, digamos, en la parte de la música, por ejemplo, hay videos que tienen música original y esa música la hace mi hermano y el diseño de las portadas que se ven en YouTube, eso los hace también un chico que es diseñador que voluntariamente se me acercó un día para ofrecer hacer esos diseños y los hace de forma maravillosa. El resto es un trabajo que me gusta mucho hacer dentro de todas las cosas que hago, quizás de las que más disfruto porque yo también aprendo un montón
y es el trabajo investigativo que me suele tomar un montón de tiempo. Ujú. Y después de ese trabajo investigativo es como poder traducirlo al guión. Grabar, editar y todo lo demás es parte de lo que fue mi carrera. Ujú. Yo en realidad, mucha gente piensa que yo soy historiador y la verdad es que no, soy un aficionado. Ujú. Intenté estudiar historia en algún momento, pero la verdad es que no se me dio muy bien, no por la falta de conocimientos ni nada, sino que por las relaciones sociales Claro. y que me gustó mucho. Ujú. Y nada, bueno, al final terminé estudiando audiovisual y como lo que más me apasionaba finalmente era la historia, Ujú. y considero que sé más de historia que de lo que estudié, intenté mezclar ambas cosas y dio como resultado el canal. Bien, cuando hablamos de historia y este nombre del canal, Escupamos la Historia, tiene que ver con esto, ¿no? Con mostrar lo que no se cuenta desde lo que es, digamos, lo establecido por el órgano máximo en lo que tiene que ver con la formación, con lo que podemos llamar de alguna forma la ilustración, que es la UNESCO, ¿no? Todo eso que no se informa y que tiene que ver y que está ligado con una historia muy anterior a la que nos cuentan. eh, y todo ese trabajo informativo y de buscar la información, desde ya que es muy complicado de hacer porque los registros que hay son bastante limitados. En cuanto a lo que tiene que ver con esto del nombre, ¿por qué decidiste ponerle Escupamos la Historia? Quería ponerle un nombre que fuera algo contestatario, que fuera algo más al choque. Ujú. Y, y hacía poco había visto un libro que se llamaba Escupamos sobre Hegel Ujú. y me gustó mucho el título, me gustó eso de, no estaba seguro si ponerle algo que fuera repulsivo, como vomitar algo, Claro. o algo como escupir. Y el acto de escupir, la verdad es que me gustó porque en parte estamos escupiendo una historia que como bien tú dices, es una historia que está basada justamente en el colonialismo, en esa historia que tú describías como la historia escrita por los vencedores, ¿no? Ujú. Y me gustó la idea de escupir esa historia y contar la otra parte de la historia, ¿no? Y esto va tanto para la historia mapuche, por Ujú. ejemplo, como también para la historia del anarquismo, que es una historia que está súper ocultada, no solamente por los movimientos de derecha, sino que también por los partidos de izquierda que siempre se han abogado, digamos, la Ujú. representación de las luchas sociales, tratando de dejar por debajo la historia del movimiento anarquista, que sobre todo a inicios del siglo XX, la verdad es que pertenecía, digamos, a una gran mayoría del mundo obrero. Sí, claramente era mayoritario en esos tiempos. De hecho, acá en la Argentina, la Fora tenía una presencia muy importante y, digamos, tenía la presencia mayoritaria dentro de lo que era la clase obrera y trabajadora de aquel entonces. Quería consultarte, nombraste a la historia mapuche. ¿Sos alguien mapuche? Y muchas veces nos pasa acá en la Argentina y seguramente en Chile también, lamentablemente en general con los pueblos originarios, pero puntualmente con el pueblo mapuche, hay como una especie de digamos, se lo ha puesto, el Estado se ha puesto detrás del pueblo mapuche, el Estado chileno, el Estado argentino, detrás de una persecución hacia el pueblo mapuche, pero por una cuestión de que evidentemente el pueblo mapuche se defiende de lo que son los ataques históricos que ha recibido. ¿Cómo es para vos, siendo mapuche, hoy estar residiendo en Europa? ¿Cuál es la respuesta que recibís del europeo? ¿Qué conocimiento tienen de los pueblos originarios en América? Es una pregunta interesante. Fíjate que yo la primera vez que vine para acá, vine invitado por la CNT Haití el Ujú. 2020 para dar unas charlas sobre historia mapuche, porque la verdad es que les interesaba mucho ese tema y me explicaban que justamente lo que aquí más se enseña al respecto de la historia en Latinoamérica, en Abya son incas, aztecas y mayas. Y yo me ponía a Sí. pensar por qué siempre se enseña solamente a los incas, los aztecas y los mayas. Y yo creo que es porque a la llegada de la colonización comprendían o llegaban a entender una estructura jerarquizada basada en imperios, que Ujú. era como lo más o menos
como entendían ellos también los europeos las cosas. Claro, Y es por eso que fue como la historia más digna de contar desde su punto de vista, eran las historias de los imperios, dejando claro, por debajo de la alfombra todo el resto de historias de los otros pueblos, ¿no? O sea, hay pueblos que no se organizaban en imperio, que no buscaban esa expansión o que tenían un tipo de organización política y social que no se basaba en esa verticalidad, ¿no? O sea, del claro. emperador y la cabeza, sino que, y entre esos hay muchísimos pueblos en la Amazonía, hay Sí. muchos otros pueblos, por ejemplo, en el sur, en el cono sur de lo que hoy día entendemos como Argentina y Chile, Ujú. y así sucesivamente. Cuando recién llegué, el 2020, me fue muy extraño mirar la costa. Llegué a Sevilla Sí, y se sabe que Sevilla partían estos barcos hace claro. más de 500 años y llegaban cargados con metales preciosos, con especias y con esclavos. Sí. Y para mí, como champurria, la verdad es que me era un poco extraño saber que desde esos mismos puertos embarcaba gente. Claro. Lo cierto es que hoy en día hay de todo, ¿no? Como en todos los países, es decir, Ujú. cuando tú estás en Chile también te enfrentas a ese racismo ante el mapuche. Hoy en día tenemos desde incluso un gobierno que se autoproclama progresista, Ujú. ya existe esta persecución al mapuche que viene de Ujú. facto en la figura del Estado. Sí. Y, y en realidad aquí, al menos aún no lo vivo, sé que debe existir obviamente, Ujú. pero también tiene que ver con el grupo de personas con las que te juntas. Es decir, si aquí, por ejemplo, donde estoy ahora en España, Ujú. la mayoría de las personas que conozco son personas anarquistas o que se consideran bastante críticas con los procesos expansionistas y coloniales del Imperio Español, Ujú. la verdad es que más bien tenemos puntos en común que puntos en contra. Y Digamos, desde un punto de vista sí. histórico, Ujú. no olvidar de que incluso se firma un tratado Ujú. entre el pueblo mapuche y el Imperio Español, esto en 1641, Sí. se llama el Pacto de Quilín, y que fue más o menos respetado por ambas partes. Digo más o menos respetado porque obviamente hay un proceso de evangelización Sí. y de esta conquista por la parte más como religiosa. Claro. Eh, y en realidad, incluso para los momentos, y esto va quizá a abrir otras preguntas, ¿no? Ujú. Para los procesos en donde las repúblicas de Chile y Argentina se intentan independizar, en muchos casos, y la gran mayoría de los mapuches deciden apoyar al imperio español en esa lucha, Ujú. entendiendo que no les convenía que se formara una república nueva, que Claro. lo más probable era que se iba a querer expandir hacia el sur. Sí. El racismo hoy en día se vive en todas partes y en todos los países y puedes encontrarte con personas, digamos, tanto aquí como allá o en todos lados que tienen una mirada arrogante o racista. Ujú. Tal cual, tal cual. De hecho, en una de las entrevistas que tuve la posibilidad de realizar con un dramaturgo, actor, eh, que bueno, es local, llamado David Gudiño, él se reconoce por sus rasgos como una persona marrón, ¿no? Trata de, digamos, instalar la idea de que, ok, el racismo siempre se planteó hacia determinadas características de lo que tiene que ver con la fisonomía, y nos pasó acá en estos territorios de que el racismo se entendió o nos lo vendían como que el racismo era solamente para personas con rasgos afro, y sin embargo se trataba de tapar lo que ha sido claramente un genocidio histórico y de números en lo que tiene que ver con la masacre que se ha realizado en estos territorios de personas, de millones indígenas que se ha realizado acá en estos terrenos. Eso por muchos años no ha sido concebido o no ha sido interpretado como un genocidio. Eh, y esto tiene que ver un poco con esto de, bueno, ok, una especie de racismo selectivo. Esto sí es racismo, lo que se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos con la comunidad afro, pero lo que pasó acá en realidad, bueno, ok, es como un avance, ¿no? De, bueno, pasamos de largo de lo que eran los pueblos originarios concebidos como atrasados,
o ignorantes o planteados desde un lugar que nada tenía que ver con la realidad y todo lo que era avance era únicamente lo que venía de Europa. ¿Qué sentís vos cuando al día de hoy, por ejemplo, en fechas como el 12 de octubre, ya no se hable de racismo y se hable de diversidad cultural? Como que se haya tapado la idea de racismo que todavía existe y está, y no debemos negarla. ¿Cómo crees en ese sentido? Creo que es propio de lo que hace justamente el sistema, justo lo que hace el Estado, lo que hace el capitalismo y el sistema mercantil con cualquier fecha conmemorativa. Siempre lo transforman en algo digno de celebrar, es decir, hace poco fue el 1 de mayo y para mucha gente es simplemente un día en que tienes que saludar a los trabajadores y subir una foto de un constructor y diciendo feliz día. Ujú. Y en realidad, claro, o sea, son casi muchos de estos días que son conmemorativos. En realidad lo que se conmemora fueron masacres. También hablamos del 8 de marzo, ¿no? Ujú. Que también lo que se conmemora fue una masacre y son masacres de luchas, ¿no? Ujú. De luchas obreras, de luchas por varios derechos. Y lo mismo creo que sucede con el tema del 12 de octubre. Yo recuerdo que cuando era niño, viviendo obviamente en Chile, Ujú. eh, cuando uno veía el calendario el 12 de octubre hablaban del Día de la Raza. Y Ujú. yo siempre me preguntaba, ¿pero de qué raza? ¿Cuál? Claro. ¿De cuál raza ¿De estamos cuál hablando? raza? ¿Qué raza es Ujú. la que se celebra hoy? ¿La raza que llegó o la raza que sometieron? Ujú. Acá como que también han intentado mucho blanquearlo hablando como de la hispanidad, ¿no? O sea, Ujú. como el Día de la Hispanidad. E incluso si miro mi teléfono, el 12 de octubre me aparece en la notificación como el día del encuentro de dos mundos, pero no Claro. se habla mucho de cómo fue ese encuentro. Claro. Y es justamente la labor que emprendo con el Ujú. tema del canal. Bien, para centrarnos, vos, como vos bien sabés, estamos en Ushuaia, en Tierra del Fuego, acá en la Argentina. Y la isla grande de Tierra del Fuego es un territorio compartido. Una parte tiene, bueno, tiene Argentina y otra parte tiene Chile. Acá hubo muchos pueblos australes o extracontinentales, como vos bien marcás en tu canal, y la realidad es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que en los libros de historia de la escuela y demás, tal vez acá, como yo no me formé y no estudié de pequeño acá en Tierra del Fuego, tal vez sí sucede en las escuelas, pero de repente en otras partes del país no se menciona la existencia de esos pueblos. ¿Qué nos podés informar acerca de, por ejemplo, los Shelknam, Kaweshkar, Yaganes, Yámanas? Bueno, son pueblos que han habitado el territorio durante miles y miles de años. Se habla de más de 10.000 años, ¿no? Se habla de 14.000 años incluso. Entonces, son pueblos que han logrado, porque, a ver, cuando empiezan a desaparecer las personas, a desaparecer entre comillas, porque los Ujú. empiezan a desaparecer entre muchas cosas con cacerías de indios, como les llamaban en ese momento. Sí. Y cuando empieza a suceder eso, mucha gente, muchos de estos conservadores y liberales, empiezan a hablar de que eran pueblos que no se podían mantener y que por eso fueron desapareciendo, porque no estaban preparados para diversas cosas, como el clima Ujú. o como enfermedades y cosas, siendo que en realidad estuvieron allí soportando climas desde la glaciación. Sí. Entonces, eh, en realidad siempre se busca como justificar la manera en que ahí ocurrió un genocidio, es decir, un Ujú. genocidio y un etnocidio, Un que también es, etnocidio. Claro, esa es la forma que, que, correcta. Ujú. que claro. Entonces, justamente siento que son pueblos de los cuales se habla muy poco, al menos desde el punto de vista de la formación Ujú. académica, escolar. En Chile, Ujú. recuerdo que era algo que se mencionaba simplemente, y siempre se mencionaba en pasado. Es decir, Ok. los Shetland o los Ujú. Yagán existían y vivían en tal lugar, pero Claro. no, o sea, es decir, todos esos pueblos se abarcaban en una clase de media hora Ujú. y simplemente era como, bueno, sí, eran cazadores, recolectores y fin, pasemos a al otro tema. Y Claro. casi siempre le llamábamos a las clases de historia, ¿no? O sea, estaba Ujú. la historia de Chile, donde se abarcaba ese tema, como se abarcaba ya como Chile, Ujú. y estaba la historia universal, que básicamente es la historia de Europa. Claro. Entonces,
Es muy curioso cómo se dan esas dinámicas desde el punto de vista escolar Ujú, y que al final, para enterarte un poco más sobre esos pueblos, se deja básicamente al criterio de cada uno y si te interesa y buscar por tu propia cuenta, claro. porque obviamente dentro el Estado no va a reconocer de que participó, de que fue cómplice o fue Ujú, perpetrador de ese tipo de genocidio. Y por ende, yo creo que muy difícilmente lo van a enseñar como tal. Lo más probable es que hablen de que fueron desapareciendo o ujú, de que se fueron mezclando con los chilenos, o en el caso argentino ujú, incluso, sí, decir que fueron pueblos como el pueblo mapuche que hicieron desaparecer a los tehuelches, cuando en claro. realidad ahí está Argentino Roca y Sí. está toda la campaña del desierto y todo lo demás. Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, mencionabas el tema, y vuelvo sobre el pueblo mapuche, que bueno, es clave en muchos sentidos estudiarlo al pueblo mapuche porque hay para quienes no somos mapuches, es clave poder estudiar no solo lo que tiene que ver con la mentalidad del pueblo mapuche, con su manera de vivir, con su manera de defender sus territorios. Eh, Hay algo que comparte con los otros pueblos originarios que es no somos los dueños de la tierra, somos parte de la tierra. Y esa es una mirada clave y yo creo que es trascendental para entender, porque muchas veces nos han dicho o nos han intentado hacer creer que los pueblos originarios, además de venderlos como atrasados y demás, eran poco inteligentes. Nos venden como que, bueno, no habían, tenían una inteligencia práctica y bueno, se dedicaban ahí y es como que estaban ahí atrasados y quedados en el tiempo. Y por ejemplo, saliendo un poquito de lo que tiene que ver con el pueblo mapuche, en los pueblos andinos, y hay una cosmovisión muy rica para entenderla, eh, que, insisto, me parece que es clave. Volviendo a esto del pueblo mapuche, es muy importante entenderlo, aprender sobre el pueblo mapuche y lo que ha sucedido con diferentes personas que no son mapuche o que no fueron mapuche, como el caso de Santiago Maldonado y otros casos de personas que han perdido la vida acompañando la lucha y la defensa de los territorios. Qué te sucede a vos como mapuche, como cuando alguien no mapuche se acerca y apoya desde la buena voluntad y desde la buena fe? Bueno, me adhiero un poco a la idea de que hay una frase que lo resume muy bien, que decía algo como de todos llevamos sangre indígena, ¿no? Algunos en las venas y otros en las manos. Ujú, Si bien obviamente tiene muchas observaciones esa frase, ujú. en realidad sí cuenta en gran medida una cierta verdad. Y yo, por ejemplo, claro, pasa también por mi propio proceso personal. Eh, Resulta que mi abuelo era mapuche, mi madre por ende también, pero en gran medida soy champurria, ¿no? Ujú, Champurria es el proceso este del mestizaje, ¿no? O sea, claro. es un Ujú, mestizo. ujú, Mi padre, por ejemplo, es de Curicó, una región sí. de Chile. Ujú, Y mi abuela era gitana, y entonces como que en verdad justamente son cosas que yo las veo como bonitas, ¿no? O sea, ujú, esto del purismo racial yo se lo dejo a los nazis y a ese claro. tipo de personas. Ujú, Y el posicionamiento al respecto de como mapuche o como diaguita o como ujú, aymara, ujú, eh, más que pasar también por algo sanguíneo, ujú, en gran medida tenemos que hacernos la pregunta de qué es lo que te define como persona, tu cultura o tu ADN, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que te define? Y en mi caso, claro, tengo esta línea sanguínea ujú, y también una línea cultural que ha sido parte de mi propia búsqueda, ¿no? Mi abuelo sentía, no, la verdad es que él hablaba mapuzungún y todo. ujú, Mi madre por el tema del estigma social, el racismo y todo, la verdad es que mi abuelo no le enseñó el idioma mm, y tuvo que pasar una generación más, es decir, yo para poder reaprenderlo, ¿no? claro. Y aún así estoy en constante aprendizaje. El hecho de que se acerque gente no mapuche Ujú, desde el respeto
y que se acerque, digamos, a la lucha mapuche, ¿no? Yo lo encuentro admirable, Ujú. porque significa esta empatía. Pasó para la revuelta chilena, Sí. la del 2019, Ujú. que se alzó mucho la bandera mapuche. En un Sí. principio se puede tener la reflexión de, bueno, esta misma gente en muchos casos era las mismas personas que cuando mataban a un mapuche decían a lo mejor no eran blancas palomas, o Ujú. decían, bueno, algo habrán hecho, y que de un Ujú. momento a otro transformaron a la bandera mapuche en un icono de lucha y de resistencia. Y hizo que se visibilizara también en otros territorios, es decir, hoy en Ujú. día desde Grecia me han hablado o desde México y Ujú. me saludan con el clásico Mari Mari Peñi porque saben que en los videos yo utilizo ese saludo. Y para mí eso la verdad es que acercar el mundo mapuche, digamos, hacia el resto del mundo, yo lo encuentro que es algo súper súper valioso. Creo que no solamente el pueblo mapuche, sino Ujú. que muchísimos pueblos del mundo Ujú. tienen muchísimo que entregar al mundo y que por lo que dices tú, ¿no? O Ujú. sea, esta idea del mapuche tonto, del mapuche incivilizado, la verdad es que no se permitió que desarrollaran ideas mucho más o no se les permitió que figuraran como aportantes Ujú. en estos libros de historia. Antes de esta entrevista, Ujú. leí un comentario que recién me había colocado alguien en uno de mis videos que me Sí. preguntaba, bueno, ¿y qué científicos mapuches hay? ¿Qué tecnología desarrollaron? ¿Qué edificios levantaron? Porque siempre se entiende la inteligencia como la medimos desde el punto de vista occidental, ¿no? La medimos como Claro, en desarrollo tecnológico, la claro. medimos en el desarrollo de armamento, la medimos en grandes construcciones, y si bien no comparto algunas ideas con Gastón Suplet, que es Ujú. un pensador, un filósofo, él decía algo que me gustó mucho, que decía, bueno, ¿quieres ver las aportaciones de los mapuches? Decía como Ujú. que a esta gente que dice, oye, no dejaron grandes construcciones, no Ujú. dejaron piedras, monumentos y todo, Sí. eh, ellos dejaron otra cosa. Y tú te vas a Gualmapu y ves Ujú. los bosques que hoy en día están en riesgo por las forestales, y Sí. ves los ríos, y ves Sí. los volcanes, y ves un montón de cosas que el mapuche ha protegido Ujú. durante siglos, y te das cuenta, bueno, esto Claro, parece ser, ¿no? O sea, más claro. que levantar roca, es mantener la naturaleza, el litrofilmoñén, como se entiende, ¿no? Toda Ujú. esta biodiversidad, Ujú. como es, porque como bien decías tú, somos parte de esa naturaleza y no somos sus dueños. Exacto. Exacto. Para tocar el último punto que tenía pensado charlar con vos, que es un último punto que, así como arrancamos por el anarquismo y buceamos por lo que tiene que ver con los pueblos originarios en general, puntualmente con el pueblo mapuche y con los pueblos australes que habitaron esta isla, eh, por último, para ligarlo un poco con el primer punto que fue el anarquismo, hablar un poco de estas patas de la mesa que tiene el capitalismo, ¿no? Hablar de patriotismo, hablar de patriarcado, hablar de homofobia, en todo eso se sostiene el capitalismo desde, bueno, ni hablar del machismo. Eh, son las patas de la mesa. Sin esas patas el capitalismo, como lo entendemos, no podría funcionar, ¿no? Exacto, y esas patas de la mesa tienen una raíz en común y es el principio de autoridad. Ujú. Y ese principio de autoridad justamente es lo que el anarquismo busca ir a su raíz, ¿no? O Ujú. sea, por eso se le llama tan, como al anarquismo se le tiende a llamar como lo más radical, Ujú. porque va a la raíz. Y la raíz de todo es ese principio de autoridad. Es decir, cuando hablamos de patriarcado hay un principio de autoridad, ¿no? O sea, Ujú. que es la autoridad del hombre Ujú. hacia la mujer y hacia todo y hacia todo el resto, ¿no? O sea, hablamos de los movimientos, digamos, como androcentristas Sí. y justamente estamos hablando de eso, ¿no? O sea, de que hay un hombre que es Ujú. propietario de tierras, Ujú. que es propietario de personas Ujú. y así se ha ido dando la historia. Cuando Claro. hablamos de patriotismo, que también tiene la misma raíz en el Sí. pater, ¿no? Ujú. O sea, en el Sí. padre, En la patria, etimología de la palabra, exactamente. exactamente. Entonces, tiene la misma raíz, ¿no? Y la patria también se sustenta en la lógica en una lógica autoritaria, ¿no? O sea, en la Ujú. lógica de que básicamente la persona que nació del otro lado de la frontera, que impusieron un par de militares, Ujú. eh,
tiene menos valor que la mía por haber nacido acá. Y eso, digamos, ha empujado y motivado, digamos, como un montón de guerras. O sea, normalmente para ir a la guerra te tienen que convencer de que la persona que nació al otro lado de la frontera es el mal absoluto, ¿no? O sea, esta persona en realidad son diferentes a ti, no son iguales. Cuando en realidad, básicamente, cuando hablamos de patria, yo te puedo decir que las únicas dos patrias que existen acá, o que yo logro distinguir, son ricos y pobres. Exacto. Y siempre lo he dicho en mis videos, o sea, es Ujú. decir, un rico alemán tiene mucho más en común con un rico argentino que con un pobre alemán. Claro. Y a la vez, la gente pobre argentina o chilena tiene mucho más en común con la gente pobre en Ucrania o en Rusia Ujú. que con gente rica en sus propios países. Exacto. Y eso finalmente nos habla de que cuando sentimos, cuando llamamos patria a esta como identidad cultural, ¿no? O sea, en Ujú. el caso argentino, no, es que yo soy patriota porque bailo tango, tomo mate, o porque, o qué sé yo, ¿no? Ujú. O porque hago así, ¿no? Con las manos. Claro. O yo soy chileno porque digo weá, weón, chucha. Ujú. En realidad, son cosas que pueden ser identitarias, pero lo que te define en realidad como persona es Ujú. finalmente donde naces. O sea, Claro. puedes ser un chileno y nacer en, digamos, en otro lado, ¿no? Sí. Hay muchos casos así. Me acuerdo Enti- de esta cantante mexicana, ay, ¿cómo se llamaba, no? La de Coco. Se me olvidó Uy. el nombre. No, no me acuerdo, pero bueno, no importa. Bueno, Sí. bueno, esta Ujú. cantante que en realidad no nació en México, creo que Ujú. nació, no me acuerdo en qué país, Ujú. pero ella decía, bueno, los mexicanos nacemos donde no se nos dé la gana. Como que Es que sí, en realidad claro. me gusta mucho esa Ujú. frase, sí. Bien, para ir cerrando, quisiera compartir con vos una frase que escuché de Carlos Taibo, seguramente lo tenés, a Carlos Taibo, anarquista Sí, sí. español, que decía algo que quiero traerlo porque vos, siendo mapuche, vas a poder decirme estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y para ligar los dos puntos principales de los que hablamos en esta entrevista, que son, por ejemplo, el anarquismo, los pueblos originarios, que tiene que ver con esto. Él decía, los pueblos originarios eran anarquistas sin saber del anarquismo, o al revés, el anarquismo ya estaba, por decirlo de alguna forma, en los pueblos originarios. La forma de organización ya existía de alguna manera. ¿Estás de acuerdo con eso que decía Carlos? Medio y medio. Medio y medio. Creo, medio medio. Sí, sí, creo que, mira, a ver, en general con Carlos Taibo como que hay muy pocas cosas en las que estoy de acuerdo, pero en esa sí puedo dar como un poco el pie de que Ujú. eh, hay pueblos Ujú. indígenas, ¿no? O Ujú. sea, es decir, como muchísimo, Sí, no solamente en el continente de Abyayala, sino que también en Asia y en un montón de otros lugares, en ujú, Oceanía, que se han relacionado de maneras diferentes, que quizá, claro. a ver, mucha gente me dice, y gente mapuche me dice, oye, pero tú eres anarquista y esa es una idea winca, esa es una idea de Europa, y es Huinca, para como, quien no sepa, es la forma que el mapuche tiene de llamar a quien no es mapuche, digamos. exactamente. Ujú. Entonces como que me dicen, oye, no, porque esa es una idea winca, en realidad los mapuches no tenemos que tener esas ideas porque, y es como, a ver, espérate, la denominación o la palabra etimológicamente anarquismos Ujú. viene del griego anarchismos, ¿no? Ujú. O sea, sí, eso sí puede ser europeo, pero la idea de libertad, la idea de emancipación no tiene un continente. Ujú. Viene ligada justamente con el desarrollo del ser humano y Ujú. también de otras especies. Entonces, cuando hablamos de la aspiración a la libertad, no estamos hablando de que sea una idea que Ujú. la inventaron los europeos, de que la Ujú. inventó Bakunin o la inventó Claro. Kropotkin Proudhon, claro. o Proudhon, Sí. sino que la idea de libertad, la idea de un tipo de organización que se basa en la autonomía, que se basa en la autogestión, que se basa en la solidaridad o que se basa en el apoyo mutuo y le agregamos el respeto con el entorno natural, es una idea que ya estaba puesta en práctica mucho tiempo antes de que naciera Proudhon. Claro. Entonces, en eso sí estoy muy de acuerdo. Ujú. Ahora, creo que también hay muchísimos pueblos que también ocurre, ¿no? Una romantización al respecto de muchísimos pueblos indígenas. O sea, Sí, y en total. realidad eso le hace un flaco favor Sí. al desarrollo de las ideas de estos Ujú. pueblos. Ujú. Por ejemplo, cuando se romantiza el pueblo mapuche y se dice que prácticamente es un pueblo ideal y Claro. perfecto, en realidad
se está invisibilizando de que también se vive el machismo, por ejemplo, Ujú, claro. que es algo transversal a las culturas, o la idea de propiedad también. Entonces creo que justamente una retroalimentación de ideas entre Ujú, pueblos ujú, es justamente lo que desde mi punto de vista se busca aspirar. Es decir, la idea del patriarcado, mucha gente como que argumenta de que los mapuches se pusieron patriarcales o se pusieron machistas con la llegada de los españoles. Pero la verdad es que tampoco fue tan así, o sea, ya existía igual una claro. estructura jerárquica basada en la idea del patriarcado, Ujú, y eso en muchísimos otros pueblos. Y justamente creo yo que el patriarcado es algo que tiene que adherirse sí o sí a las ideas de libertad porque forma parte de ella y ujú, por ende del anarquismo. ujú, Y es por eso que discrepo un poco de Taiwán en ese punto, claro. de que todos los pueblos indígenas eran anarquistas. No, porque había muchos pueblos indígenas que también tenían Claro. Estos este sistema vicios patriarcal. de los malos. Exacto, exacto, exactamente. Bien, bueno, antes que nada quiero, para ir cerrando, te quiero agradecer muchísimo la predisposición, la entrevista. Quiero recordarle a cada una de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de Twitch que pueden seguir el canal de Minche, que es Escupamos la Historia, así lo encuentran en YouTube. Y también pueden, si quieren saber un poquito más sobre él, meterse en su página web, que es escupamoslahistoria.webnode.cl, ¿sí? CL porque es un dominio de Chile, pero bueno, pueden ahí informarse bien y les recomiendo muchísimo seguir, bueno, el canal, ver su material, que ya superó el millón de visualizaciones y que tiene ya, a ver, más de 30.000 suscriptores en 4 años ya de historia del canal. Realmente yo quiero felicitarte por el contenido, por toda la información que brindás, que es muy necesaria y muy importante. Y por último, le quiero, además de saludarte, recordarle a todas las personas que nos están escuchando y viendo, sobre todo en este año y el que viene acá en la Argentina, en este avance liberal, no confundan nunca a un liberal con un libertario. Por favor, les pido, no hagan más eso y no se dejen confundir. Así que, bueno, Minche, te quiero enviar un abrazo fuerte, cruzar el océano y agradecerte por todo. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, nada, sumarme en realidad al agradecimiento, en realidad estoy súper agradecido de esta instancia, tenía muchas ganas. Yo no conocía a Clandestino, ¿eh? Pero ahora Bueno, que ya pero lo conozco, ¿cómo? ahora sí, ahora nos conocemos mejor. Ahora nos conocemos y claro, tengo muchas ganas de seguir viendo, digamos, en Twitch también. Tengo Perfecto. una cuenta de Twitch, pero sabes que jamás la he usado. De hecho, creo que sigo a 2 o 3 personas y no tengo ningún seguidor Bueno, en este puedes momento. empezar por seguirnos en YouTube. Ahí Clandestinos OK y nos das una mano muy importante. Bueno, Sí, sí, sí. eh, Y te agra- nada, eso, sí. muchísimas gracias por todo Ujú. y nada, eso, Muchísimas gracias y ha sido un placer. placer el mío. Bien, nos vamos a ir yendo a un corte breve, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos en un ratito con Clandestinos.